Los cuernos malditos. Actualmente tengo 63 años. Soy judío no practicante. Tuve la suerte de nacer en una familia acomodada, como la de muchos judíos aquí en México. Mi padre tenía 3 empresas de rubros diferentes. La excelente situación económica que teníamos en la casa me permitió estudiar de todo lo que me gustaba, sin preocuparme de no encontrar trabajo relacionado con mis estudios, porque en caso de no haber nada, simplemente me haría cargo de las empresas de mi padre. Eso me ayudó bastante para enfocarme en mis estudios, y como lo que yo estudiaba me apasionaba de verdad, no tuve distracciones. Fui el mejor de mi clase. Estudié en universidades privadas 2 carreras al mismo tiempo. Nunca me preocupé por las materias. Por eso me daba mi tiempo de estudiar 2 cosas. Además, una estaba relacionada con la otra. Adicional a eso, poseo varios posgrados y diplomados. Tengo estudios en zoología con especialización en herpetología, estudios en ecología, biología marina y ambiental y veterinaria. A lo largo de mi carrera he prestado mis servicios a empresas privadas, asociaciones civiles y actualmente soy uno de los consultores del gobierno mexicano para la Semarnat y la Profepa. Cuento esto para que se entienda que no soy un aficionado a los animales, los conozco muy bien. Hace algunos años, una asociación de protectores de animales me contactó para atender una situación bastante extraña que había ocurrido en el norte del país. Un señor había encontrado en su rancho varios camaleones muertos. El rancho en cuestión estaba a mitad del desierto. Lo raro eran los camaleones. Era un tipo muy particular. Eran camaleones rinocerontes. Estos animales tienen 3 cuernos bastante grandes, considerando el tamaño del animal. El problema era que esos camaleones no habitan en México, son nativos de África Oriental. Me presenté en el rancho, recogí los cuerpos de los animales y me los llevé para saber cuál había sido la causante de su muerte. Lo que yo supe desde un inicio es que posiblemente se trataba de tráfico de animales, pues a todos los camaleones les faltaba un cuerno, aunque mi teoría no encajaba del todo, porque si lo que querían era el material del hueso de los cuernos, les hubieran quitado los 3 y no solo uno. El resultado de los estudios, que tardaron un tiempo, fue que los animales murieron por una falla masiva interna. Todos sus órganos dejaron de funcionar al mismo tiempo. También tenían una fuerte contusión en la cabeza. Aquello hubiera pasado como un evento más, si no fuera porque unas semanas después, en mi correo, encontré otro reporte. El dueño de otro rancho en la misma área, a algunos cuantos kilómetros del perímetro, había reportado el cuerpo de un búfalo. Había fotografías. Se trataba de un búfalo cafre. Nuevamente, este tipo de búfalo habita en África, específicamente en el desierto del Sahara. También le faltaba un cuerno. Eso ya indicaba un patrón. Solo por curiosidad me puse a revisar correos anteriores buscando otro reporte similar. Encontré algo. Unos días antes de que yo fuera a revisar lo de los camaleones, hubo un reporte de un santuario animal. Ellos tenían un macho y una hembra de un tipo de cabra que estaba en la lista roja de especies en peligro de extinción. El reporte decía que habían encontrado muerta a la única cría de esas cabras. Le faltaba un cuerno. No encontré nada más en mi correo. Me quedé intrigado, así que hice algunas llamadas a reservas ecológicas y lugares de ese tipo para ver si habían sufrido situaciones similares, y resultó que sí. Había casos de ciervos, antílopes y bisontes. Lo que fuera que estuviera ocurriendo abarcaba todo el país. Empecé a preguntarme quién podría estar haciendo semejante cosa. Matar animales para quitarles solamente un cuerno. Al igual que cualquier mexicano, yo tenía noción de historia sobre todo tipo de cosas de naturaleza paranormal, así que, en verdad, empecé a considerar que alguna secta satánica podría estar detrás de todo esto.
Así que, tratando de encontrar alguna justificación o motivo para que alguna secta estuviera recolectando cuernos de animales, me puse a investigar qué tienen de especial los cuernos en el mundo de lo esotérico. Encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, en muchas culturas antiguas de diferentes partes del mundo, los cuernos solían formar parte de la apariencia de deidades relacionadas con la fertilidad. Allá por el Medio Oriente, los seres y criaturas que poseían cuernos eran aquellos que tenían algún tipo de relación con el infierno, con algún demonio o directamente con el diablo. En la Edad Media, los cristianos utilizaban los cuernos para representar que alguna persona u objeto estaba o estaría sufriendo algún tipo de posesión demoníaca. También está la cornucopia, conocida como el cuerno de la abundancia, que, como su nombre sugiere, simboliza la prosperidad, la buena fortuna, el poder y la grandeza. En aquellos años, mi abuela, que obviamente también era judía, aún vivía y yo le comenté lo que estaba pasando y que yo estaba buscando alguna explicación. Entonces, mi abuela me habló de varios versículos de la Biblia. Éxodo 19:13. Ahí se hablaba del sonido del shofar, que es el cuerno de Dios, y lo utiliza como señal para llamar a quienes creen en él. También me habló de Levíticos 25, del 9 al 10, del Arca de la Alianza, de Jueces 6:34 y de Salmos 47:5. Mi abuela también me dijo que hace demasiados años en Israel, cuando se realizaban las ceremonias religiosas, se usaba el cuerno de una cabra salvaje, se le decoraba con ornamentos de oro y con eso anunciaban la llegada del año nuevo, entre otras cosas. Entonces, entre mi abuela y yo, llegamos a la conclusión que debía tratarse de una secta satánica de herejes que estaba paganizando el uso de las cornamentas de los animales, que posiblemente estaban preparando un gran ritual sacrílego con finalidades profanas. Quizá, debido a los diferentes significados que se les daba a los cuernos, esa secta estaba planeando un ritual de fertilización para intentar que nacieran encarnados varios falsos profetas para que ayudaran a la secta a seguir creciendo y aumentando en seguidores. Por supuesto que todo esto que les cuento quedó como una plática no oficial entre mi abuela y yo. Al menos de mi parte, no existía una intención de contarle a nadie nuestras conclusiones, porque aunque pareciera que tenían sentido, eran bastante rebuscadas, pero mi abuela me insistió para que yo fuera con el rabino y le comentara todo lo que estaba pasando. Dejé pasar algunas semanas y cuando tuve un espacio en mi agenda fui a visitar al rabino. En cuanto crucé la puerta, lo primero que hizo fue empezar a lanzarme un sermón sobre el por qué yo debería acercarme a Dios y eso. Cuando por fin me dejó de hablar, le dije que estaba ahí por recomendación de mi abuela y quería su interpretación de ciertas situaciones sospechosas que estaban ocurriendo en todo el país. Él se sorprendió. Supongo que no era normal que alguien acudiera con él para tratar un asunto de semejante envergadura. Me invitó a tomar asiento. Me ofreció algo de tomar. Él se sentó frente a mí y me pidió que le explicara todo. Al final, el rabino me dijo que sí era posible que algo muy grande estuviera detrás de todo eso, pero que no necesariamente lo que iba a ocurrir era tan grande, porque Dios no pone piedras que no puedan ser movidas. Yo le pregunté qué era lo que debía hacer. Me respondió que solo debía estar con los ojos y los oídos muy abiertos, porque pronto ocurriría algo más, que Dios me había elegido como testigo de la maldad. Salí de ahí muy molesto porque solo había escuchado palabrería, no me servía de nada, no me ayudaba a descifrar ni entender lo que estaba pasando. Pero unos cuantos días después, me llamó un amigo que trabajaba en un zoológico. Me dijo que había pasado algo muy raro con algunos animales y quería mi opinión. Viajé al lugar. Yo esperaba encontrarlo cerrado, pero no.
seguía estando abierto al público. Adentro me encontré con mi amigo y le pregunté dónde estaba eso que quería que yo viera. Me dijo que a esos animales ya los habían retirado de la exhibición y que los tenían en otra parte. Me llevó a una bodega muy amplia y ahí vi a 4 animales muertos: un buey, una gacela, una jirafa y un lagarto cornudo. A todos les habían arrancado un cuerno. Le pregunté a mi amigo si tenían cámaras que apuntaran a las áreas donde estaban los animales. Me dijo que sí, pero que las grabaciones de esas cámaras sufrieron una falla y no guardaron lo ocurrido durante 3 minutos, y los animales mueren en ese lapso de tiempo no almacenado. Pero afortunadamente, el guardia que estaba monitoreando las cámaras pudo ver todo en tiempo real. Mi amigo y yo fuimos a platicar con el guardia para que me contara qué era lo que había visto. Durante la madrugada habían aparecido unas misteriosas luces flotantes. Cambiaban de color, de naranja a rojo, de rojo a amarillo y de amarillo a naranja. Esas luces se desplazaron hasta llegar a las áreas de los animales que habían muerto. Los animales se quedaron viendo fijamente las luces flotantes. Pasaron unos segundos y luego las luces desaparecieron. En cuanto éstas se fueron, los animales empezaron a caminar hacia atrás en círculos y luego corrieron para estrellar su cabeza contra algo sólido. Ahí perdieron uno de sus cuernos con el impacto. Después, los animales intentaron salir de sus áreas, pero no pudieron. Luego de varios intentos, simplemente cayeron muertos. Aquello que me contó el guardia me dejó desconcertado. Mi amigo me preguntó si yo tenía alguna idea de qué pudo haber causado ese comportamiento autodestructivo en los animales. Le dije que no, que casos así estaban sucediendo a lo largo y ancho de todo el país y que al hacer pruebas para concretar la causa de muerte, los resultados sugerían una falla masiva que no estaba relacionada con la contusión de la cabeza, pues no había rastro de convulsiones ni derrames. Así que todo era muy extraño. Le pregunté dónde estaban los cuernos y me respondió que habían desaparecido. Antes de retirarme, le pedí a mi amigo que me mantuviera informado si cualquier otra cosa extraña sucedía. Cuando volví a casa, me puse a pensar en si ese era el acontecimiento del que me había hablado el rabino. Pudiera ser, pero por otro lado, él dijo que yo sería testigo de la maldad y yo no había visto nada, así que posiblemente ocurriría algo más. Creo que toda esa situación me empezó a afectar demasiado. Me lo tomé personal, así que traté de recordar todos los hechos para intentar descifrar cómo estaban sucediendo las cosas. Tomé un mapa de México y ahí marqué con puntos rojos los lugares de los casos reportados. Había en el suroeste de Jalisco, en el norte de Coahuila, en el norte de Puebla, en la capital, en la costa norte de Tamaulipas, en la zona noroeste de Durango, en Monterrey y en el área donde se juntan San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Ya con esas líneas marcadas, me puse a pensar que otros animales con cuernos aún no habían sido parte del fenómeno. Traté de ubicarlos dentro de esas líneas y salió uno, siguiendo la línea que unía el norte de Coahuila con Puebla. Pasaba por el área donde habitaba la lagartija cornuda, es decir, el norte de Veracruz, en la Huasteca Alta. Así que, teniendo mi agenda libre, viajé hasta el municipio de Chalma y me moví a una de las localidades de ahí. Es importante mencionar que, al menos en aquel entonces, no vivía mucha gente en ese lugar. La poca urbanización que había estaba muy sola. Le pagué a un muchacho para que me ayudara como guía, ya que mi plan era caminar por los alrededores y cubrir algunos kilómetros buscando cualquier cosa rara. Mientras caminábamos por la tierra y entre los árboles, el muchacho me preguntó qué era lo que yo buscaba. Le dije que mi plan era encontrar una lagartija cornuda muerta y sin un cuerno. El muchacho me preguntó si yo era cazador de brujas o algo por el estilo. Le contesté que no.
Él me miró muy raro y me preguntó que entonces, ¿por qué estaba buscando eso? Antes de responderle, yo le pedí que me dijera qué tenían que ver las brujas. Me respondió que en esa área de la Huasteca abundan las bolas de fuego y que cuando atacan los ranchos o propiedades con animales, solo les arrancan una pata, la cola o un cuerno. Le pregunté cómo eran esas bolas de fuego. Me respondió que no tenían un color definido, sino que alternaban entre el rojo, el naranja y el amarillo. El muchacho me volvió a preguntar por qué yo andaba buscando una lagartija muerta con un cuerno arrancado. Le conté a qué me dedicaba y qué era lo que estaba pasando con los animales. Él se quedó muy serio y me preguntó qué era lo que yo pensaba que estaba pasando. Le dije que mi suposición era que se trataba de alguna secta. Él dijo que parecía más probable que se tratara de brujas. Le pregunté cómo era posible que un grupo de brujas se pudieran desplazar por miles de kilómetros en cuestión de días. Me dijo que la respuesta era simple, que las brujas se podían transformar en extraños y feos pájaros, y que en esa forma de ave podían cubrir grandes distancias en muy poco tiempo. Me quedé en silencio por un momento en lo que trataba de procesar esa información para poder hacerla encajar con todos los demás acontecimientos. Luego le pregunté de dónde se supone que saldrían esas brujas. Me respondió que de la Cueva del Diablo, ubicada en Catemaco. El muchacho y yo continuamos recorriendo el terreno. Nos alejamos bastante de la comunidad. Entonces llegó la puesta de sol. Él dijo que lo mejor era regresar. Pero en ese momento, a lo lejos, entre los árboles, pudimos ver que estaban emergiendo varios destellos de luz. El muchacho me agarró del brazo y me dijo que me quedara quieto, que esas eran las brujas en forma de bolas de fuego. Entré en pánico. Nunca me llegué a imaginar que algún día yo tendría un encuentro con criaturas paranormales. El muchacho me dijo que podíamos seguir avanzando, siempre y cuando lo hiciéramos despacio, sin hacer ningún ruido. Y sobre todo, que por nada del mundo debíamos voltear a ver directamente a esas bolas de fuego, porque si alguno de los dos lo hacía, ambos estaríamos muertos. Yo quería rodear, sacarles la vuelta a esas cosas, pero el muchacho dijo que esa no era una buena idea, pues las brujas se darían cuenta y podrían perseguirnos. Así que empezamos a caminar muy despacio. Cada vez nos íbamos acercando más y más a las bolas de fuego. Llegamos a estar a menos de 10 metros de esas cosas. Solo les pasamos por un lado y empezamos a alejarnos. Conseguimos volver a la localidad sin ningún problema. Yo no tenía dónde pasar la noche. El muchacho me dijo que ahí en la casa donde él vivía, que era de sus padres, había una hamaca, que ahí podía dormir y acepté la invitación. Más tarde, le pregunté exactamente cómo las brujas mataban a las personas. Yo quería saber si también les arrancaban alguna extremidad, igual que los animales, pero me dijo que no, que a los humanos los convertían en montículos de rocas. Al día siguiente, mientras viajaba en el autobús de regreso, cuando ya habíamos avanzado más de 30 kilómetros, yo estaba viendo por la ventana, y a la orilla de la carretera estaban varias lagartijas cornudas muertas. Les faltaba un cuerno. Esos animales habían recorrido decenas de kilómetros para morir, y no tenía idea de por qué. Pero ya no quería seguir investigando. Había sobrevivido al encuentro con unas brujas. No quería arriesgarme a que en el siguiente encuentro ya no saliera con vida. Al final, me quedé con más preguntas que respuestas. En cuanto volví a casa, me reuní nuevamente con el rabino para contarle todo. Yo quería saber si haber estado frente a frente con las brujas era la señal de Dios, y de ser así, quería saber qué se supone que eso significaba. No quiero aburrirlos con la vaga explicación que me dio el rabino. Basta con que sepan que no me convenció para nada. Entiendo que todo esto puede ser algo complicado de digerir,
A mí me costó mucho trabajo. Sé que a nivel esotérico hay mucho que yo no entiendo ni entenderé jamás. Pero a nivel científico, lo que más me llamó la atención fue el patrón de comportamiento que presentaron los animales que eran víctimas de esas bolas de fuego. Eso pudiera explicarse comprobando la presencia de alguna espora o algún otro tipo de microorganismo. Pero como dije, yo dejé todo ese asunto por la paz. Y por último, las líneas trazadas en el mapa formaban un pentagrama. Y esto pueden comprobarlo por ustedes mismos. Aves del infierno. Cuervos, urracas, zanates, arrendajos, como les quieran llamar. Para mí, todos son pájaros negros del infierno. Yo tuve una horrible experiencia con esas cosas a tal punto que me mudé de casa. Actualmente vivo en Brownsville. Yo nací en México. Mi madre es de Sinaloa y mi padre de Tamaulipas. Ellos se casaron en Matamoros y ahí nací yo. Pero por cuestiones del destino, cuando yo era pequeño, mis padres tuvieron la posibilidad de obtener la ciudadanía americana y nos cruzamos a una ciudad del condado de Cameron. No recuerdo el nombre. En aquel entonces yo tenía 4 años. Pasaron los años, crecí, me gradué de la escuela, me casé y entonces me vine a vivir a Brownsville. La primer casa en la que viví aquí estaba cerca del basural. El alquiler era barato y mi mujer ya estaba esperando nuestro primer hijo. Por eso opté por esa zona. Lo único con lo que no contaba era que debido a esa cercanía con el basural, los cuervos abundaban por montones. Al principio me causaba un poco de repulsión ver tanto pajarraco negro. Todo iba bien con mi nueva casa. Pero cuando nació mi hijo, los cuervos empezaron a comportarse de manera extraña. Se paraban en el techo durante toda la noche y ahí dormían. A mí eso me causaba mucha incomodidad, porque saber que había decenas de pájaros negros encima de mi casa me parecía peligroso por mi hijo recién nacido. Lo peor fue que, al pasar 5 semanas, había cada vez más y más cuervos durmiendo en el techo de mi casa. Al paso de varios meses, los cuervos empezaron a llegar cada vez más temprano. Eso llegó a tal punto que cuando yo volvía del trabajo a las 6 de la tarde, antes de que me sentara a comer con mi esposa, los cuervos ya estaban llegando a invadir los árboles de mi casa. Además, andaban hurgando en mi basura. Poco a poco, el comportamiento de esas aves se fue volviendo cada vez más hostil. Para el 7º mes, ya no dejaban que las palomas se acercaran a la casa, y a la que lo hacía, la mataban y se la comían. No sé nada de animales, pero estoy seguro que las aves buscan al menos un pequeño refugio durante el invierno, pues esos cuervos no. Siguieron llegando a mi casa durante todo el invierno. Mi cuarto está en la planta alta, y ahí también hay un pequeño baño, aparte del de abajo. Para ir desde mi cuarto al baño hay que atravesar un pequeño pasillo que tiene una ventana que permite ver los árboles que tengo. Esos árboles estaban tapizados de ojos rojos. Eran los cuervos. Lo sé porque podía escuchar los ruidos que hacían cada noche. Esa misma semana ocurrió algo. Mi vecino de enfrente tenía 2 hijos de menos de 10 años. Siempre andaban haciendo travesuras. Una tarde, los niños le estuvieron lanzando pequeñas piedras a los cuervos que estaban sobre los árboles de mi casa. Yo no dije nada porque las piedras ni siquiera llegaban hasta mi banqueta. Se quedaban en la calle, pero era evidente que le querían pegar a los cuervos. Yo estaba observando todo por la ventana porque me daba curiosidad ver cómo iban a reaccionar esos pajarracos. Yo sabía que las palomas salían volando, pero de los cuervos no sabía nada.
Entonces el niño más grande lanzó con mucha fuerza una piedra y le alcanzó a pegar a un cuervo que había bajado del árbol y estaba sobre la banqueta. Le pegó directo en la cabeza. El pájaro cayó y ya no se pudo levantar. La pedrada lo había matado. Los niños se quedaron asustados. Su intención no había sido esa. Solo querían molestarlos. Estaban jugando, haciendo travesuras. Un par de cuervos bajaron a revisar al que estaba muerto. Lo movieron, le hicieron sonidos como intentando hablarle. Luego voltearon a ver a los demás cuervos que estaban en los árboles, y todos juntos fijaron su mirada sobre los niños. Esos pájaros empezaron a hacer un montón de ruido. Se escuchaba tan feo que los niños se asustaron y quisieron meterse a su casa. En cuanto dieron un paso hacia atrás, todos los cuervos empezaron a volar. Eso hizo correr a los niños. Incluso azotaron la puerta cuando entraron a su casa. Los cuervos formaron un anillo y estuvieron volando sobre la casa de mi vecino como por 5 minutos. Luego volvieron a ponerse sobre los árboles de mi casa. Todo el resto de la tarde los cuervos estuvieron muy callados. No hicieron los ruidos normales que hacían cada día, y al caer la noche no se posaron sobre mi techo. Tampoco se quedaron en mi árbol. No me di cuenta en qué momento se esfumaron. A la mañana siguiente, cuando me subí a mi auto para irme a trabajar, vi que solo había 5 cuervos y no estaban en los árboles sino sobre la banqueta. Y ni siquiera voltearon cuando moví el carro. Estaban muy atentos a la casa del vecino. En mi hora de comida, llamé a mi esposa para preguntarle por los pájaros. Ella se asomó por la ventana y me dijo que seguían 5 cuervos sobre la banqueta, ninguno en el árbol, pero me aclaró que no eran los mismos cuervos. Le pedí que me explicara a qué se refería. Me dijo que cuando ella había salido a sacar una bolsa de basura, vio como uno de los cuervos voló y se fue, y en menos de 10 segundos llegó el fin de semana y entonces me di cuenta que no había escuchado a los vecinos gritarle a sus hijos desde que había ocurrido aquel incidente de los cuervos. Mi mujer me dijo que fuera a ver cómo estaban. Yo no quería ir, pero ella me insistió, diciendo que a lo mejor esos niños se habían asustado tanto que quizá les había pasado algo. Me convenció de ir. Antes de salir de la casa, mi mujer me dio un pequeño pastel. Me dijo que esa sería la excusa para justificar que yo fuera a su casa, y así no mencionaría nada de los cuervos. Me pareció razonable. Crucé la calle, toqué la puerta del vecino y él abrió. Le dije que mi esposa llevaba varios días sin ver que sus hijos salieran a jugar y que pensó que a lo mejor se sentían mal y que yo les llevaba un poco de pastel precisamente para los niños. El vecino me agradeció lo del pastel y me dijo que los niños estaban bien. De hecho, les pidió que se acercaran a la puerta para que ellos agarraran el pastel. Noté que los niños tenían miedo de acercarse a la puerta. De hecho, como que se asomaban hacia mis árboles. Ahí estaban los cuervos. Esos niños estaban asustados, pero se les pasó un poco cuando les di el pastel. Cuando se fueron los niños, el vecino me dijo que sus hijos no querían salir de la casa. Decían que un cuervo con un solo ojo se paraba afuera de la ventana de su cuarto y les decía que si salían, los iban a matar. Yo le pregunté si los niños habían sido atacados por los cuervos o cuál era el motivo del repentino miedo. Pues los cuervos siempre han estado en la colonia. Había demasiados en mis árboles, pero en general siempre había 1 o 2 en cada casa. El vecino me dijo que no sabía, que había sido de un día para otro, que incluso había tenido que poner rejas en las ventanas del cuarto de sus hijos, porque todas las noches salían corriendo y gritando que el cuervo de un ojo se quería meter. Dejaron de gritar luego de que pusieron las rejas, pero igual se negaban a salir porque ese cuervo todas las noches les decía que si salían los iba a matar. Luego me preguntó si yo no tenía problemas con los cuervos.
Le conté que por las noches solían pararse sobre el techo y que hacían ruidos todo el día, pero que aparte de eso, todo estaba bien. Ya por último, me despedí de mi vecino y volví a mi casa. Pasó un mes más o menos y un domingo mi esposa y yo sacamos una mesita y unas sillas. Decidimos salir a tomar un poco de aire. Mi esposa traía cargando al niño y yo estaba preparando unos lonches. Cabe aclarar que en todo ese tiempo mis árboles ya no se habían llenado de cuervos. Solo estaban siempre 5 cuervos mirando hacia la casa del vecino. Ese día los niños salieron a jugar. Sacaron unas pistolas de agua y unas tinas. Estaban preparando todo cuando los cuervos empezaron a hacer mucho escándalo. En cuestión de segundos, una gigantesca mancha negra cubrió el sol. Era una gran parvada de cuervos que estaba volando directamente hacia los niños. Ellos corrieron y yo nunca los volví a ver porque los vecinos se mudaron de esa casa esa misma semana. Cuando vi que el vecino ya se iba, me acerqué para preguntar. Él muy tranquilo me dijo que le habían ofrecido un mejor trabajo en otra ciudad, pero la verdad, yo creo que se fueron por tanto miedo que tenían los niños. Y peor aún, después de que los cuervos los atacaron. Los vecinos dejaron su casa con un letrero de renta, pero ese mismo día los pájaros se montaron sobre el letrero. Y no sé cómo lo hicieron, pero lo arrancaron del suelo. Era como si por alguna razón los cuervos no quisieran que nadie más viviera en esa casa. Entonces el montón de cuervos volvió a pararse en mis árboles durante la tarde y a dormirse sobre mi techo durante la noche. Estaba nervioso, pero como los cuervos no habían mostrado comportamiento hostil hacia nosotros, no le dimos mayor importancia. Esas aves hacían cosas raras. Por ejemplo, cuando estaban sobre los tendederos y mi mujer salía con la ropa, los cuervos se iban volando. Mi mujer no tenía la necesidad de espantarlos. También en la mañana que yo salía al trabajo, había 2 o 3 sobre el auto y ellos solo se quitaban antes de que yo me subiera al carro. Pero con otra gente actuaban a la defensiva, incluso los atacaban. En una ocasión, tumbaron de la moto a un repartidor de pizzas. Pasó el tiempo. Mi hijo cumplió 3 años. Ya empezaba a formular algunas frases, pero se le entendía aunque fuera un poco. Fue por esas fechas que ocurrió algo completamente fuera de lo normal. Yo estaba en la cocina reparando una tubería y mi mujer estaba afuera tendiendo la ropa, mientras mi hijo jugaba un poco en la tierra. Yo me levanté a tomar un poco de cerveza y cuando me asomé por la ventana de la cocina vi que mi hijo estaba jugando con un cuervo, pero no era uno normal. Se veía raro, estaba como sucio y creo que tenía sangre. Entonces el cuervo, que se veía de perfil desde mi perspectiva, se dio cuenta que yo los estaba observando a él y a mi hijo. Afirmo que se dio cuenta porque se giró un poco hacia mí mientras me miraba fijamente. Luego, en contra de toda lógica, el cuervo desapareció. No voló ni corrió, simplemente se hizo invisible. En aquel entonces, mi hijo ya empezaba a agarrar hojas y colores para pintar. Hacía cosas muy simples, bolitas y palitos, igual que cualquier niño de 3 años. En una ocasión dibujó un pájaro de color negro. Yo entendí que se trataba de un cuervo. Mi hijo podía verlos todos los días afuera de la casa, pero ese cuervo tenía una peculiaridad. Solo tenía un ojo, y este lo tenía a un costado de la cara. Cuando mi hijo me mostró el dibujo, le dije que le había faltado dibujarle el otro ojo al pájaro. Pero mi hijo, con su español cortado y sin poder pronunciar bien las palabras, me dio a entender que no se le había olvidado, que así lo había dibujado porque el cuervo así era. Inmediatamente me acordé del cuervo de un ojo que los niños del vecino decían que les hablaba. Le pregunté a mi hijo si ese cuervo lo asustaba, pero me dijo que no, que el pájaro se portaba bien.
Le pedí que me llevara al lugar donde había visto al cuervo. Él salió al patio y me llevó al mismo lugar donde yo lo había visto jugar con ese cuervo extraño. Se me ocurrió preguntarle a mi hijo por qué le faltaba el ojo al pájaro. Me respondió que el cuervo le había dicho que un niño se lo había sacado de un golpe con una piedra. Tuve una sensación muy fea. Hasta ese punto, yo no le había contado a mi esposa nada relacionado con los cuervos, pero cuando supo todo, me dijo lo mismo que yo había estado pensando hace tiempo, que algo estaba muy mal con esos cuervos. Acordamos que, al igual como había ocurrido con los hijos del vecino, nuestro hijo ya no iba a salir de la casa. No nos queríamos arriesgar a que, por estar jugando, también se le ocurriera aventarle algo a los cuervos. Eso pasó un lunes. Para el sábado, el comportamiento de esos pájaros con nosotros empezó a cambiar. Ya no se quitaban del tendedero cuando salía mi mujer con la ropa, y ella no se atrevía a espantarlos. Les tenía miedo. Lo que hacía era esperarse a que los cuervos se fueran para tender la ropa. Tampoco se quitaban del auto cuando yo salía al trabajo. Se esperaban hasta que yo encendiera el carro para moverse hacia el árbol. Y las cosas no pararon ahí. Con el paso de los días, su comportamiento se fue haciendo poco a poco más agresivo. Rompieron la manguera, estuvieron haciendo pozos en la tierra del jardín y del patio. También me reventaron los focos que estaban afuera de la casa, tanto los de enfrente como los de atrás. Arrancaron todas las plantas que mi esposa tenía en macetas en el patio. Pero todo eso lo hacían durante la noche, cuando nadie los miraba. Además, no hacían ningún ruido, así que nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Una noche los ruidos volvieron. Se escuchaban pasos en el techo, pero lo que esa noche se escuchó eran pasos como de persona. Estos se movían por encima de toda la casa. Y cuando ya habían dado la vuelta, dejaban de escucharse. Así ocurrió muchas veces. Yo me mantenía despierto hasta que los pasos dejaban de escucharse y luego me dormía. Mi esposa le tenía tanto miedo a los pasos que ella decidió que nuestro hijo durmiera con nosotros en la cama. No quería que el niño estuviera solo en su cuarto. Una noche, todo llegó a su límite. Era un domingo. Sería la 1 de la madrugada cuando los pasos empezaron a escucharse. Nunca se oían tan tarde. Por lo general, los pasos ocurrían a las 11 y a la medianoche. Desde ahí, yo empecé a sentirme incómodo. Me levanté de la cama y bajé a la cocina para agarrar una cerveza. Encendí la luz de la sala y me senté en un sillón mientras esperaba que esos pasos terminaran de darle la vuelta a la casa. Y no es que lo hubiera normalizado, es solo que no tenía ni la más mínima idea de cómo se supone que debía reaccionar. Pero en esa ocasión, los pasos se detuvieron antes de tiempo. Eso llamó mi atención. Entonces hubo un fuerte golpe en el patio. Algo muy pesado había caído. Me asusté. Mi primera reacción fue correr de regreso al cuarto para despertar a mi esposa. Ella no entendía lo que estaba pasando. Yo le dije que simplemente se escondiera en el baño, que atravesara todas las puertas y que no saliera hasta que yo le dijera. Asustada, se encerró en el baño con nuestro hijo. Pusieron candado y yo me quedé ahí afuera hasta que escuché que arrastró un pequeño mueble que teníamos adentro y lo atravesó en la puerta. Yo no tenía nada en la casa, ni armas de fuego, ni palos. Nada. Así que, muy nervioso, simplemente bajé. Fui a la ventana que me dejaba ver al patio y me asomé, pero no veía nada. Todo era oscuridad. Fui a encender la luz del patio, pero una vez más los cuervos habían roto el foco. De pronto, se apagó la luz de la sala que yo había dejado encendida. Fui a asomarme por la ventana del frente y pude ver a un cuervo tirado, muerto, muy cerca de la conexión de luz. No sé cómo, pero ese animal había causado un corto. Una cosa más pasó. Empecé a escuchar una voz. Venía del patio.
Corriendo, me aseguré que todas las puertas estuvieran atrancadas y las ventanas cerradas. Luego, fui otra vez hacia la ventana que me permitía ver al patio. Ahí era donde mejor escuchaba, pero el sonido era muy tenue, como susurros. La voz que se estaba escuchando era de hombre, o al menos sonaba masculina. Recordé que allí en la cocina uno de los cajones tenía una linterna. Tenía mucho tiempo que no la usaba, así que no estaba seguro de que fuera a encender, pero esta encendió sin problema. Apenas iba a apuntar al patio cuando una grotesca y siniestra carcajada se escuchó. El tono no era humano. Era parecido como las risas que imitan los cotorros, pero demasiado grave. Aún con el miedo, me atreví a echar la luz de la linterna al patio. Solo estaba un cuervo, pero la sombra que proyectaba tenía forma humana. Entonces, el cuervo voló directo hacia la ventana. Yo me quedé paralizado del miedo. Con su pico rompió el vidrio y con una voz horrenda me dijo: «Sé que me viste». Los perros de la muerte. Presto mis servicios en una casa hogar para perros. Lo hago de manera no remunerada. En el año 2015, aquí en mi colonia, abrió esta casa hogar para perros. El mismo día que abrió, yo fui y me ofrecí como voluntario. La dueña me recibió gustosa. Aparte de mí, está la muchacha que pone las vacunas, ella es enfermera, un señor que hace las compras, la dueña y sus hijos. Nadie gana un solo peso de esto. Es un lugar grande. Yo creo que antes era una bodega o tienda, no lo recuerdo. El lugar estaba cerrado desde que yo nací. Me reservaré el nombre del lugar porque no creo que la dueña esté muy de acuerdo en que yo cuente esta historia. Actualmente tenemos 35 perros. Les damos de comer, los bañamos, los vacunamos y los entrenamos para que sea más fácil que alguien los adopte. La gente prefiere un animalito que sabe avisar cuando quiere ir al baño. También les enseñamos a comportarse dentro de lugares cerrados. Es decir, que todos los perros que tenemos pueden perfectamente estar dentro de una casa. Nosotros ofrecemos la garantía de que no habrá accidentes. No tenemos a los animales en jaulas. Están en pequeños corrales donde caben hasta 3 perros sin estar amontonados. Recogemos perros callejeros en un perímetro de 2 kilómetros a la redonda y recibimos a todos los que nos quieran traer. Nunca hemos tenido ningún problema con la alimentación de los animales porque los vecinos son muy agradecidos y siempre nos están donando cosas. Durante el 2020 las cosas se pusieron difíciles. Sabíamos que no podríamos mantener a los perros mucho tiempo, así que hicimos una pequeña campaña aquí en la colonia y los alrededores en los que ofrecíamos a los perros de razas pequeñas. Fue así que nos quedamos sin perros de razas Pug, Schnauzer, Chihuahua y otras cruzas pequeñas. Nos quedamos solo con 15 perros, la mayoría cruzas, pero había 4 que eran de raza. Los teníamos nosotros porque los dueños se habían mudado y no tenían cómo llevárselos. Las razas de los perros eran un labrador, un husky siberiano, un pastor alemán y un pitbull. En agosto del 2020 ya era complicado andar en las calles. Al menos aquí en mi ciudad ya casi no había nada de gente en las calles. El local está en una esquina, a algunas cuadras del cementerio municipal, en una calle que, aunque en realidad nunca ha sido peligrosa, tiene la pinta. Cuando yo iba a darle la vuelta a los perros, atravesar el panteón municipal y cruzar esa calle daba una mala sensación, porque no me encontraba con ninguna persona. Y luego, a veces, estaba lloviendo o con neblina, y aquello parecía una escena de terror. En una de esas ocasiones, vi que un perro dálmata que jamás había visto en la colonia entró al panteón. Llevaba algo en su hocico, no alcancé a ver qué era. Llegué al local, saludé a todos los perros, les puse agua y comida.
Revisé algunas otras cosas y luego volví a casa. Al día siguiente me encontré nuevamente con ese dálmata, igual en el panteón, pero ahora estaba afuera. Yo me acerqué con él y le hablé. Él me respondió el saludo levantando una pata. Eso me sorprendió un poco. Todos los perros que tenemos nosotros saludan, pero jamás me había saludado un perro de la calle. No tenía collar, pero supuse que quizá pudiera ser del velador del panteón, así que no me lo llevé. Pero me dije que si volvía a encontrarlo afuera del panteón, entraría a preguntar, y si resultaba no ser de nadie, lo llevaría al local. Al siguiente día lo volví a ver, así que entré al panteón. El perro me siguió. Caminé buscando al velador o cualquier persona que trabajara ahí. Le di vuelta a todo el cementerio, pero no vi a ninguna persona. Se me hizo raro. Entonces me encontré con una especie de cuarto. Me acerqué y le di un par de golpes a la puerta. Luego de insistir un poco, me abrió un señor ya un poco mayor. Le pregunté si el perro era de él o si sabía de quién era. El perro estaba sentado al lado mío. El señor se le quedó viendo al dálmata y me dijo que ese perro le pertenecía a una mujer que había muerto una semana atrás y que la visitaba todos los días. Yo le expliqué que trabajaba en la casa hogar para perros y quería llevarme al dálmata. En eso, el señor dejó de ver al perro y volteó a verme a mí y me dijo: «Eso no es un perro. Su dueña era una bruja». Después cerró la puerta de golpe. Me quedé confundido. Volteé a ver al perro y le dije en voz baja que ese señor era un viejo loco. Salí del panteón y me fui al local. El dálmata me siguió sin que yo tuviera que hacer nada. Parecía un perro muy listo. Entendió que yo lo quería ayudar. Pero en cuanto el dálmata entró al local, todos los demás perros se volvieron locos. Empezaron a ladrar, hacían mucho escándalo. Y aunque los perros comunes reaccionarían de esa forma, los que tenemos nosotros no, porque están entrenados. Además, jamás lo habían hecho con ningún otro perro. En 5 años, nunca había visto a los perros así. Me quedé un poco descolocado. No sabía muy bien cómo reaccionar. En ese momento, el dálmata pegó un ladrido y todos los perros se callaron. Incluso yo me asusté con el ladrido, pues había sido muy grotesco y rasposo, casi gutural. Ese perro estaba flaco, no era muy grande y definitivamente no tenía nada de intimidante. Ese ladrido no correspondía con el cuerpo del perro. Por precaución, puse al dálmata en un corral para él solo. Cuando estaba en mi casa, llamé a la dueña para avisarle que teníamos un nuevo perro en el local. Me dijo que estaba bien, que le avisara a la enfermera para que al día siguiente fuera a ponerle las vacunas, que me coordinara con ella para abrirle el local. Eso hice. Me puse de acuerdo con la enfermera y al día siguiente el dálmata ya estaba vacunado. A la muchacha la había llevado su novio en su carro. Entonces ellos se ofrecieron a llevarme de regreso a mi casa para que no me fuera caminando y acepté. En el trayecto, la muchacha me preguntó de dónde había recogido al dálmata. Le conté que del panteón. Ella se quedó pensando y me dijo que ese perro tenía un comportamiento extraño. Le pedí que me explicara a qué se refería. Me dijo que le estuvo viendo directo a los ojos sin parpadear mientras le ponía las vacunas. Yo me reí un poco, pues los perros están recostados cuando uno los inyecta. A ella no le causó gracia mi comentario y me dijo: «Por eso, el perro estaba mirando mi reflejo en el espejo directo a mis ojos». No supe qué responderle. Me quedé callado unos segundos y fue un momento tenso. Entonces le dije lo que había ocurrido cuando recién llegué al local. El novio comentó que quizá simplemente sus antiguos dueños eran de dinero, que los animales que son de ese tipo de gente desarrollan comportamientos diferentes al resto de perros. Entonces yo le dije que no,
que el velador del panteón me había dicho que ese dálmata le había pertenecido a una mujer que tenía fama de ser bruja, pero aclaré que yo no creía en esas cosas. La muchacha y su novio también dijeron que no creían. Dejamos el tema de lado porque ya habíamos llegado a mi casa. Les agradecí y luego se fueron. Pasó una semana. Todo iba normal hasta que un día que llegué encontré el corral del dálmata vacío. No entendía qué era lo que había pasado. El candado estaba en su lugar y estaba cerrado. Cuando me di la vuelta, ahí estaba el perro, parado frente a mí. Tenía su cabeza recargada hacia un lado y me estaba observando detenidamente. Esto me hizo sentir incómodo, pero el dálmata empezó a mover la cola y se echó para que yo le rascara la panza. Eso me tranquilizó. Decidí soltar a todos los perros un rato. Ya teníamos casi 2 semanas que no los habíamos sacado de los corrales. Los perros estaban felices. Corrían, jugaban, se ladraban de forma amistosa unos con otros. Pero el dálmata no se mezcló con todos los perros, solo con 4. El labrador, el husky, el pastor y el pitbull. Los 4 estaban acostados alrededor del dálmata. No sabría decir si raro, pero al menos era curioso. Aproveché para hacer limpieza profunda dentro de los corrales. Claro, todos los días les limpiaba sus desechos. Ese día lo que hice fue barrer y dejar todo como nuevo. Cuando terminé, empecé a guardar a los perros otra vez. Y como ningún perro había tenido problemas con el dálmata, a este lo puse en un corral compartido. Si no mal recuerdo, lo dejé con el labrador y una cruza. Pasaron los meses y siguieron ocurriendo cosas con ese dálmata, pero nada malo como tal. No dejaba sus desechos junto con los de sus compañeros de corral. Separaba lo suyo. Varias veces vi que intentaba tomar las croquetas con sus patas delanteras para llevárselas a la boca. También hacía ladridos raros, ya no grotescos como el que me asustó, sino como si estuviera conversando con sus 4 amigos perros, porque siempre se mantuvo sociable solo con ellos. En la segunda mitad del 2021, cuando las cosas empezaron a calmarse un poco por lo del virus, o al menos así fue aquí en mi ciudad, las adopciones se fueron reactivando poco a poco. Uno de los primeros que se llevaron fue al husky, después al pastor, luego el pitbull y en diciembre del 2021 se llevaron al labrador. El dálmata se quedó sin amigos y ya ni siquiera intentó relacionarse con los otros perros, pero sus comportamientos extraños se detuvieron. El problema ahora eran esos 4 perros con los que el dálmata había hecho amistad. Me explico. Un requisito para poder adoptar un perro aquí con nosotros es que su casa tiene que estar a menos de 3 kilómetros. Porque parte de nuestro servicio es hacer una visita mensual para ver cómo se está adaptando el perro. Además, cualquier cosa que necesite va por cuenta de la casa hogar: curaciones, vacunas, esterilización, revisión en general. Todo lo cubrimos. No tenemos un veterinario con nosotros, pero la dueña tiene un amigo que tiene su consultorio para animales y se les da un vale para que no se les cobre a los que adoptan perros con nosotros. Las visitas las hago yo. Entonces, durante las visitas del mes de marzo de este año, ocurrieron cosas que hicieron que empezara a preocuparme por ese dálmata. Las personas que habían adoptado a los 4 amigos del dálmata reportaron comportamientos extraños en sus mascotas, comportamientos que jamás habían tenido esos perros, ni en la casa hogar, ni con ellos. Por eso me empecé a preocupar. Primero, vamos a empezar por el husky. La pareja que lo adoptó me dijo que desde el primer día el perro se estuvo durmiendo en su habitación. Hasta ahí todo era normal, pero en la última semana el perro amanecía dormido en la sala. Ellos no entendían cómo era posible que su perro abriera la puerta, saliera de la habitación y volviera a cerrar la puerta, y todo eso sin hacer un solo ruido. De hecho, me preguntaron si nosotros le enseñábamos a los perros a abrir y cerrar puertas. Por supuesto, le respondí que no, pero eso no era todo.
sino que 3 noches atrás se despertaron por un extraño ruido de estática a las 2 de la mañana. El perro no estaba en la habitación. Ellos abrieron la puerta tratando de hacer el menor ruido posible. Bajaron las escaleras con cuidado porque todas las luces estaban apagadas. Cuando llegaron a la sala, el control estaba en el piso y el husky estaba al lado del control viendo la estática en la televisión. En cuanto encendieron el foco de la sala, el perro volteó a verlos de repente. Ellos me dijeron que la expresión en el rostro del perro cuando se dio cuenta que estaba siendo observado no era normal. Era como si supiera lo que estaba haciendo. Yo no supe qué decirle a la joven pareja. Pregunté si querían devolver al perro. Y, aunque el muchacho se veía bastante decidido, ella no quería. Discutieron un poco. Y al final decidieron que si las cosas seguían así, ellos mismos lo llevarían de vuelta a la casa hogar. El muchacho me acompañó a la puerta y ahí estaba el perro. Este se levantó para darme la pata. Sabía que ya me iba. Yo lo acaricié un poco y justo cuando abrí la puerta, de reojo, alcancé a notar que fijó su mirada en el muchacho. Una mirada que me resultó familiar. El perro lo estaba viendo de la misma forma que me vio a mí el dálmata cuando lo encontré afuera de su corral. Al día siguiente fui a visitar al señor que había adoptado al labrador. Él vivía solo, no era de la ciudad, estaba rentando esa casa. También me reportó comportamientos extraños en el perro. Dijo que todas las noches él se levantaba al baño en la madrugada. Y desde que había adoptado al perro, siempre lo encontraba dormido al lado del refri o debajo de la mesa, pero que tenía varios días que, cuando él salía de su cuarto para ir al baño, encontraba al perro parado viendo directamente hacia el baño. Él le hablaba para que el perro reaccionara, pero no le hacía caso. El labrador seguía con su mirada fija hacia la puerta del baño. Parecía una estatua. La cuestión era que, un día, cuando salió del baño, lo primero que se encontraba eran los brillantes ojos de su perro que lo estaban mirando fijamente. Es más, el señor me mostró una fotografía, y el perro se ve muy extraño viendo hacia la puerta del baño. Yo no tengo la foto, el señor solo me la mostró desde su celular. Pasaron un par de días lluviosos, así que pospuse los días de visita. Pero en cuanto me fue posible, fui con la familia que había adoptado al pastor alemán. Llegué a esa casa con la mentalidad de que me iban a decir que el perro estaba haciendo cosas que se salían por completo del comportamiento que debe tener un perro común y corriente. Y así fue. El matrimonio me dijo que les preocupaba un poco la actitud que el pastor había tomado con el menor de sus hijos. Era un niño pequeño de 3 años, casi un bebé. Les pedí que me explicaran, pues resulta que en las últimas 2 semanas habían encontrado en 5 ocasiones al bebé en la cocina hablando con el perro. El niño dormía en el mismo cuarto de sus 2 hermanos, en una pequeña cama para él, y la puerta de ese cuarto siempre estaba cerrada. En las 5 ocasiones, uno de los hermanos del bebé había ido al baño a tomar jugo durante la madrugada y encontró a su pequeño hermano parado al lado del perro mientras ambos hablaban. El bebé apenas decía algunas palabras sueltas, pero más o menos podía formular frases. Estaba diciéndole cosas al pastor alemán, y el perro le respondía, no con voz humana ni nada de eso, pero los niños decían que el perro hacía sonidos extraños, como bostezos pero muy bajos, como si no quisiera ser escuchado. Además, los niños decían que cuando el perro se daba cuenta que había alguien escuchando, dejaba de hacer esos sonidos y se alejaba del bebé. Pero eso no fue lo peor. El matrimonio le habló al niño y le pidieron que me dijera qué era lo que hacía el perro por las noches. No lo dijo con claridad, pero complementó sus palabras con señas, y así pude entender lo que el niño quería decir. El perro para en 2 patas y abre puerta. Solo me faltaba visitar a la mujer que había adoptado al pitbull, y lo que me contaron ahí fue demasiado. No podía ser coincidencia.
En esa casa solo vivía esa mujer con su hija. Quería un perro precisamente por seguridad, porque ella tenía que estar fuera de casa mucho tiempo debido al trabajo. Y su madre de vez en cuando podía ayudarla para cuidar a la niña, pero no siempre. Y la niña apenas tenía 7 años. Cuando llegué a la casa, ahí estaba la mujer y su madre. Me dijeron que con el perro todo estaba bien, menos una cosa. Resulta que la niña llevaba una semana diciéndole a su mamá y a su abuela que cuando el perro se metía debajo de la cama se transformaba en una bruja. La mamá de la niña decía que esas cosas solo eran su imaginación, que no tenían ninguna importancia, pero la abuela estaba muy preocupada. Incluso me enseñó un dibujo que la niña había hecho. En el dibujo estaba una cama y debajo de esta una mujer muy fea, pero al lado de ella un perro blanco con manchas negras, un dálmata. Eso llamó demasiado mi atención. Les pregunté si antes habían tenido un perro de esa raza y me dijeron que no. La abuela de la niña me dijo que ella le había preguntado el por qué había dibujado un perro dálmata al lado de la mujer fea, y que la niña respondió que ese era el perro de la bruja. Me ofrecía llevarme en ese momento al perro, pero la mamá se negó. Ella insistía en que esas cosas eran tonterías, imaginación de niños. Cuando fui a hacer las visitas de abril, ya no encontré a ninguna de las familias que habían adoptado a los 4 perros. La casa de la pareja que adoptó al husky se había quemado. Un cortocircuito en la televisión había iniciado el incendio. Ninguno de los 3 murió afortunadamente. El señor que adoptó al labrador resbaló en el baño y cayó lastimándose la columna. Había quedado en silla de ruedas. Su familia se lo había llevado. En cuanto al matrimonio que adoptó al pastor alemán, ellos sufrieron el rapto del bebé de 4 años. Fue en una salida familiar, y la madre soltera que adoptó al pitbull murió. Le dio un infarto mientras estaba dormida en su cama. La abuela se había llevado a la niña. Yo quedé consternado con todo eso, y así volví a la casa hogar dispuesto a deshacerme de ese dálmata. Pero cuando llegué, el perro ya no estaba. Nunca volví a ver a ninguno de esos 5 perros. El gallo del diablo. Nací, viví y crecí en un pueblo común y corriente, igual que cualquier otro del estado de San Luis Potosí, lejos de la capital, en las profundidades del monte. En aquellos años, cuando yo era niño, la gente vivía de lo que podía sembrar y de lo que sus propios animales podían ofrecerles. El pueblo era chico, todos se conocían y, por ejemplo, el que tenía una vaca le cambiaba la leche por huevos al que tenía gallinas. Todos eran muy compartidos. Era bastante normal ver pollitos por todo el pueblo, pues suelen ser bastante escurridizos y no había corral que lograra mantenerlos adentro. Una mañana llegó al pueblo un gallo. Era diferente a los que nosotros teníamos, bastante diferente diría yo. Para empezar, era de color negro. Sé que hay gallos negros, pero nosotros en el pueblo no teníamos ninguno de ese color. Su tamaño era casi el doble del gallo más grande que yo había visto. Y para que tengan una idea, ese gallo negro tenía más o menos la misma altura que un perro de raza grande. El color de sus plumas no fue lo único que lo diferenciaba del resto de los gallos que habitaban con nosotros. Su cresta era bastante pronunciada, parecía una melena, y las garras de sus patas parecían afilados cuchillos. Ese gallo parecía haber sido criado y entrenado para ser un gallo de peleas. Con el paso de los días, empezaron a aparecer diferentes rumores sobre el presunto dueño de ese gallo. Algunos decían que el dueño había muerto por causas naturales, que posiblemente esa persona no vivía con nadie. Por eso el gallo había podido escaparse. Algunos otros decían que al dueño seguramente lo habían matado,
porque no habían querido pagarle una de las peleas que ese gallo negro había ganado, y muchas variaciones de esas dos versiones de la historia. Pero la realidad era que nadie sabía nada sobre ese gallo. Pero en su momento surgió otra posible explicación para la aparición del animal. Se empezó a decir que ese gallo le pertenecía al diablo, que por eso era tan diferente y que también por eso se veía excesivamente fuerte, que ese pudiera ser el motivo por el cual los niños más pequeños, de 6 años hacia abajo, le tenían tanto miedo. Yo no me asustaba con el animal ese, pero yo ya era un poco más grande. Se me hace que yo andaba cumpliendo en ese entonces entre 10 y 11 años. No había necesidad de que ese animal pasara cerca de los niños. Con el simple hecho de que lo vieran, los niños corrían a esconderse o se ponían a llorar. Aunque el gallo estuviera a 50 metros, su presencia les daba terror. Dejando de lado lo imponente que se veía el animal, su comportamiento era irregular. Por decir algo, se paseaba por todos los caminos del pueblo, siempre agarraba el mismo corte. Empezaba antes del amanecer, como a las 6 de la mañana. Primero se iba por los caminos de tierra que estaban en horizontal, y cuando terminaba, seguía con los que estaban en vertical. Nunca andaba a paso veloz, se tomaba su tiempo, tardaba más o menos unas 12 horas. Terminaba antes de la puesta de sol, alrededor de las 6 de la tarde. El recorrido lo hacía de domingo, que fue el día que llegó, hasta el viernes. El sábado no se le veía por ningún lado. 6 días a la semana se paseaba por las calles terrosas del pueblo. Pero ese paseo no era solo caminar por el simple hecho de hacerlo. El gallo volteaba a ver todas las casas del pueblo. No se le pasaba ninguna. Cuando pasaba por una calle, volteaba para ambos lados. Es más, también le lanzaba una mirada a todas las personas que se encontraba durante todo el día. Ahí ocurría algo raro. Si una persona, por decir yo, que esto me pasó varias veces, pasaba al lado del gallo 2 o 3 veces al día, él solo me lanzaba su mirada la primera vez que nos cruzábamos. Las demás veces ya no. Era como si el gallo negro tuviera la capacidad de reconocer rostros, porque la ropa no tenía nada que ver. Yo me lo llegué a topar con cambios diferentes el mismo día, y solo me volteaba a ver una vez. Otra cosa que es importante mencionar es que durante los primeros 4 meses nunca vi al gallo negro comer. Tampoco cantaba al amanecer. No buscaba refugio ni cuando hacían fuertes vientos o cuando llovía. Siempre mantenía su imponente forma, o sea que tenía que estarse alimentando. Pero yo sé que ninguna persona del pueblo le ofrecía ni un poco de comida, porque todos le tenían desconfianza. Además, con eso de que los niños pequeños le tenían miedo, y que existía el rumor que quizá el dueño de ese animal era el diablo, era evidente que nadie le daría de comer. Una noche, la luna estuvo roja. Nosotros nunca lo interpretamos como una mala señal. Pero esa noche, todos los gallos y las gallinas del pueblo hicieron mucho escándalo. Pero lo extraño fue que ningún otro animal lo hizo. A partir de ahí, el gallo negro empezó a meterse a las propiedades de toda la gente para intentar montar a las gallinas. La gente comenzó a alejarlo de las gallinas. Este animal aguantaba pedradas y golpes con diferentes objetos. Lo único que lograba ahuyentar al gallo negro eran las pistolas, carabinas y rifles. Solo así el gallo salía de las propiedades, pero luego de un rato el animal volvía a intentarlo. Con el tiempo, el gallo negro comenzó a atacar a los animales de las granjas. La brutalidad con la que lo hacía daba miedo. Bastaban unos cuantos ataques para que lograra causar heridas graves y profundas. Al paso de unas semanas, ya había matado a varios animales. Esos intentos de tomar gallinas también los hacía únicamente 6 días a la semana. El sábado no se asomaba por ninguna parte. Se detuvo cuando ya había logrado tomar 6 gallinas, cada una de diferente dueño.
Las cosas se tornaron más oscuras cuando cada una de esas gallinas tuvieron 6 crías del gallo negro. Esas 6 crías eran del mismo color que su padre, y las gallinas murieron luego de tener esas crías. Lo más extraño de todo es que esos pollos nacieron luego de 6 días. Eso era imposible. Los pollos tardan 21 días en nacer. Esa situación fue la que nos hizo considerar que existía una posibilidad real de que ese gallo sí le perteneciera al diablo. Fue entonces que la gente del pueblo, los adultos, empezaron a organizarse para matar al gallo en lo que pensaban qué hacer con las crías. Pero pasaron los días y nadie había visto al animal. Incluso creímos que luego de hacer su gracia se había ido. Pero un domingo por la mañana, al salir de la misa que se hacía en la pequeña capilla que había en el pueblo, vimos que el gallo negro estaba parado sobre la cruz de metal que estaba puesta en la parte más alta de la capilla. Toda la gente se reunió. Teníamos miedo. Las gallinas no vuelan, y aunque la capilla no era muy alta, no había forma de que un gallo tuviera la capacidad de treparse hasta quedar encima de la cruz. El cura salió y trató de tranquilizar a toda la gente que se había reunido, pero no había manera. La multitud se empezó a alterar y a exigir que se le diera muerte a ese gallo. A alguien se le ocurrió decir que a lo mejor el agua bendita lo mataba, pero el cura dijo que no, que el agua bendita no es un arma, que no se puede usar para matar ni a una persona ni a un animal. La gente alegaba que ese gallo no era un animal, sino que era el mismo diablo. Alguien le lanzó una piedra, pero falló. Otro más se animó y le dio justo en la cabeza, pero el animal no se movió. Entonces hubo un disparo. Nunca se supo quién fue, pero el punto es que le disparó al gallo. El animal saltó desde lo alto. Creímos que se mataría al caer, pero no. El gallo cayó directo sobre el piso de ladrillo, rompiendo el material. Lo hizo pedazos. Además, cuando el animal impactó contra el suelo, se produjo un ruido como si un gran marro hubiera golpeado una viga de metal. El gallo no era un animal, y hasta ahora no sé lo que era. Nos quedamos impactados con lo que acabábamos de ver. Y cuando el gallo levantó su mirada, todos salimos corriendo para nuestras casas. Ni siquiera el cura se quedó en la iglesia. Una vez más, el gallo dejó de verse por un buen rato. En todo ese tiempo, las crías que había dejado crecieron, y como se comportaban como cualquier otro pollo, se les dejó vivir. Al parecer, lo único que habían sacado al padre era el color negro, pero aparte de eso, estaba bien. No causaban ningún problema. Llegó noviembre y la celebración del Día de Muertos, la cual fue cancelada porque cuando la gente fue al panteón para empezar a preparar las cosas, se encontraron al gallo negro ahí. Unos días después se le pidió al cura que fuera a hablar con el cuidador del camposanto. Ese señor vivía ahí. Dentro del cementerio tenía una pequeña casa. La misma gente del pueblo le llevaba de comer. El cura aceptó ir y luego se reunió con la gente en la capilla para contarles lo que había hablado con el cuidador del panteón. Resulta que el gallo negro había llegado a vivir al camposanto el sábado, es decir, 6 días antes de la celebración del Día de Muertos. No lo había visto en todo el día, pero al caer la noche, el gallo ya estaba en el panteón. Nunca lo veía entrar ni salir. Simplemente aparecía ahí y se dormía sobre una tumba, siempre sobre la misma. El cura le preguntó de quién era esa tumba, porque ese dato podría ayudarnos en algo. Pero resulta que la tumba sobre la que dormía el gallo no era de nadie. Era una lápida sin nombre, una de las más antiguas del camposanto. Lo que le llamó la atención al cura fue que el cuidador del cementerio le dijo que la tumba estaba en la fila número 6 y en la columna 6. La gente le preguntó al cura qué es lo que él iba a hacer para solucionar la situación del gallo negro. Les dijo que iría a bendecir todas las tumbas del cementerio,
que eso ahuyentaría al animal. Sí funcionó. En cuanto el cura fue a echar agua bendita en todo el panteón, el gallo dejó de aparecer en el camposanto. El problema fue que volvió a aparecerse entre las calles del pueblo. La paranoia se empezó a apoderar de todo el pueblo. Ya se decían cosas sin sentido sobre ese gallo, que si aparecía afuera de tu puerta era que alguien de tu familia iba a morir. Cosas que nada tenían que ver con la realidad, pero como la gente ya tenía miedo, fue fácil que lo creyeran y dejaron de salir de sus casas a menos que fuera estrictamente necesario. El gallo negro se había convertido en el nuevo dueño del pueblo. Solo él recorría las calles. Nadie quería verlo ni cruzarse en su camino. Solamente los sábados había gente en las calles, ya que era el día que nadie sabía dónde estaba el gallo. 2 meses después, un sábado por la mañana, luego de una luna llena, 6 familias encontraron una masacre en su propiedad. Casi todos sus animales estaban muertos. Alguna criatura se los había comido. Quedaron solamente pedazos esparcidos por aquí y por allá. A todas esas familias solo les sobrevivieron 6 animales. Los 6 pollos de color negro, que ya eran gallos porque justo habían alcanzado la madurez al cumplirse los 6 meses de su nacimiento. En cuestión de 1 hora, el chisme ya había recorrido todo el pueblo y se hizo un escándalo. La gente que no había sufrido la muerte de sus animales intentó culpar a los gallos. Decían que era muy raro que todos los animales fueran devorados menos ellos, pero sus dueños dijeron que no habían sido ellos, que en todos esos meses jamás habían mostrado ni el más mínimo indicio de tener un comportamiento hostil. Lo que ellos dedujeron fue que el gallo del diablo, como ya era conocido, había sido el responsable de la masacre, y que los gallos negros eran los únicos sobrevivientes, ya que los había dejado vivir precisamente porque eran sus hijos. Otro dato interesante es que los dueños de los gallos negros mencionaron que cuando limpiaron todos los restos de sus animales muertos, sus terrenos olían mucho a carbón, que era un olor muy fuerte, tanto que se quedó impregnado en los terrenos por varios días. Algunos hombres del pueblo habían trabajado en minas, y cuando fueron a revisar el olor dijeron que en efecto, que olía a carbón, pero no a carbón suelto, sino que el olor era idéntico al que se puede percibir dentro de una mina. Y a pesar de que el gallo del diablo dejó de ser visto, los animales siguieron muriendo. Pero ya no había masacres, simplemente un gallo moría cada día, hasta que, al paso de algunas semanas, todos los gallos habían muerto. Solo quedaban los gallos negros, y las gallinas necesitaban ser fecundadas porque, de lo contrario, si algo les pasaba a las gallinas antes de tener más pollos, el pueblo se vería en muy mala situación sin huevos ni pollo para comer. Así que, muy a pesar de los dueños de las gallinas, tuvieron que aceptar que los gallos negros las pisaran. Y para sorpresa de todos, 21 días después, nacieron pollos normales. Ni uno solo nació de color negro. Pasaron los meses y esos pollos se convirtieron en gallinas. Ningún gallo nació, y esas gallinas empezaron a poner huevos, los cuales se utilizaron para comer. Por desgracia, esos huevos estaban malditos, pues todos los que se alimentaron de ellos enfermaron. Yo también enfermé. Estuve malo unos días, pero con cuidados pude recuperarme. En los adultos no pasó de algunos vómitos, pero los niños pequeños, los mismos que se asustaban con el gallo del diablo, de ellos no sobrevivió ninguno. Murieron en menos de 24 horas. Ni siquiera hubo tiempo de ir a buscar la ayuda de un doctor. La gente se volvió loca, sobre todo a los que se les habían muerto sus hijos. Ellos, con arma en mano, entraron a las casas de los que tenían gallinas y las mataron. Las personas que intentaron oponerse también fueron asesinadas. La misma suerte corrieron los gallos negros. Por suerte, yo era el más chico de mis hermanos, y nosotros no teníamos ni gallinas ni gallos,
así que no tuvimos más problemas. Fue el episodio más oscuro que ha ocurrido en el pueblo en el que nací. En total, 66 personas fueron asesinadas como retribución de los niños muertos. Las tragedias estaban lejos de terminar, ya que 6 días después, el gallo del diablo una vez más regresó. Se veía más grande, más fuerte e incluso algunos decían que más negro. Quizá no tenga mucho sentido, pero yo solo describo lo que pude ver a través de la ventana de mi casa. Perdí de vista al gallo cuando dio la vuelta al final de la calle, pero los demás vecinos cuentan que ese animal fue y se paró afuera de la casa de la familia más pobre del pueblo. Y para el asombro y la incredulidad de los pocos que fueron testigos, el gallo negro escupió una moneda de oro y la dejó ahí, frente a la puerta. La señora de la casa agarró la moneda de oro. Nadie sabe si ella en realidad sabía que esa moneda la había dejado el oscuro animal. Si no supo, entonces lo siguiente que pasó no fue justo. Pero en caso de que sí supiera, entonces creo que sufrió las consecuencias, pues esa noche la casa de esa pobre mujer ardió en fuego. No sobrevivió nadie de los que estaban dentro de la casa. De esa familia solo quedó el esposo porque él había ido a otro pueblo a tratar de conseguir algo de dinero para comprar unas medicinas para su hijo menor. Él tardó 2 noches en regresar. Traía la medicina consigo cuando volvió al pueblo, y lo único que encontró fueron los trozos de madera quemada donde antes había estado su casa, y los cuerpos de su familia ya habían sido enterrados en el camposanto. El hombre se volvió loco en ese mismo momento y se empezó a tomar toda la medicina que había comprado para su hijo menor. Mientras lo hacía, iba caminando al cementerio y en cuanto llegó a las tumbas de su familia, cayó muerto. Justo en el momento en el que ese hombre murió, se escuchó una carcajada infernal por todas las calles del pueblo. Al mismo tiempo, alguien pudo ver cómo el gallo negro se transformó en el mismo diablo y se alejó del pueblo mientras se seguía carcajeando. Esa noche terminaron las tragedias. Nunca nadie volvió a ver al gallo, ni volvieron a ocurrir cosas extrañas. Lo que sí ha pasado es que cada 6 años una moneda de oro aparece afuera de la casa de la familia más necesitada del pueblo, pero nadie recoge la moneda, y al paso de 6 días, la moneda se transforma en 6 pequeños trozos de carbón. Todos en el pueblo sabemos que no importa qué tanto necesitemos el dinero, nadie debe agarrar la moneda de oro si acaso aparece afuera de nuestra casa, pues el que lo haga sufrirá el castigo del gallo del diablo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.